movilización. Nosotros estuvimos por las calles, fuimos a colegios, a universidades, buscando personas que quisieran transmitirles a ustedes un mensaje, porque de verdad somos personas que creemos que la paz no solamente es de ustedes ni del Estado, sino de toda la sociedad. Y pues al recibir esta carta ahorita ya con el proceso de paz, pues como le decía, ¿no? Los medios de comunicación nos han dicho que nosotros somos los diablos, que somos lo peor, pero pues nosotros no somos lo peor, ¿no? Nosotros somos personas que queremos un cambio, ¿sí? Pero con justicia social, ¿no? Donde todos quepamos y agradecerles, ¿no? A ustedes los estudiantes por interesarse en este proceso, ¿sí? Queremos al lado de las comunidades, queremos ir a construir, queremos desarrollarnos, queremos de entrar a la población civil, ¿sí? Para vivir juntos, compartir. Considero que es una de las experiencias más lindas, pero también más impactantes que puede tener cualquier colombiano o colombiana en nuestro país. ¿Por qué? Porque conoces la otra cara de la guerra, ¿sí? Conoces la organización FARC-EP, cómo está organizada, quiénes son las personas que la integran, pero sobre todo cuáles son las historias de vida que tienen cada uno de ellos. Así como nosotros en la sociedad civil tenemos una historia de vida bonita, difícil, ellos también tienen una historia que contar. Es muy importante, sería ideal que muchas de las personas de nuestro país pudieran venir a estas zonas veredales, a conectarse con ellos, a ver a las personas como esos seres sociales que pueden transformar el mundo. Pero lastimosamente somos pocos los que tenemos el privilegio de venir acá. Y ahí está para nosotros el gran reto, y es contarle a todos los ciudadanos afuera cómo viven ellos, quiénes son, cuáles son los sueños que tienen y sobre todo qué es lo que quieren lograr después de todo este posacuerdo. Es muy importante resaltar todo el tema de equidad de género, es algo muy bonito para resaltar en estas zonas veredales, porque desde afuera se tiene una perspectiva completamente distinta. Cuando llegas acá te encuentras con una realidad, con un mundo que te permite a ti ver que las mujeres somos importantes en la sociedad. Bacano sería que la gente empezara a hablar con ustedes, pero los que realmente quieran, empezar a ver que ustedes no son lo que siempre le han querido meter a los ojos al pueblo colombiano. Si quiero enviarle un mensaje a todas las personas que escribieron estas cartas tan bonitas de acogimiento hacia la guerrillerada, que este tipo de trabajo es necesario y muy valioso, porque aquí las personas se van a sentir acogidas y no van a tener los temores que normalmente se tiene de salir a las ciudades, de que toda la gente los va a rechazar, esas cosas. Sabemos que no es así, pero hay mucha gente con temores. Esto ayuda demasiado a levantar la moral. Con una ex compañera, Xiomara, nos estaba comentando que ante, digamos, falencias desde el gobierno central en las que, digamos, no hay educación, donde la salud es escasa, donde hay muchos problemas sociales, muchos problemas de salubridad, muchos problemas económicos al mismo tiempo. Entonces, su única opción, o no sé si más bien su única ayuda, si se podría decir así, se encontró en la guerrilla, en las FARC como tal. Entonces yo pienso que es como, uno se puede poner a pensar y uno podría decir que el conflicto en sí tiene sus raíces en otro lugar y que no es el delito como tal, no son las ganas de delinquir, ni son las ganas de aniquilar al otro. Pienso que cómo me cambia a mí la perspectiva radicalmente. Siempre me crié en el ambiente en el cual me decían que las FARC eran lo más malo que había en el país, que a las FARC si había una explosión, un secuestro, lo que fuera, siempre era culpa de las FARC. Son personas al igual que nosotros, que quizás tuvieron un pasado pues no muy bueno, pero de todos modos yo como persona yo los perdono, y simplemente si algún día me lo encontrara a una persona con la que yo interactúo aquí en la calle, fácilmente yo le invitaría a un café y le diría que hablemos, que busquemos una solución a algo y que busquemos hacer de Colombia un mejor país para todos.